está conectado. El cerebro femenino y el cerebro masculino están diferentemente influenciados por hormonas. Los hombres tienen más testosterona, las mujeres tienen más estrógeno, y esto hace una diferencia en mucho, por ejemplo, en el comportamiento, la manera de ver las cosas. Los hombres, por ejemplo, tienen una orientación espacial mucho mejor. Las mujeres, por ejemplo, para estacionarnos tenemos un pequeño problema porque nuestro cerebro no es tan físico. En cambio, el del hombre es mucho más emocional. No, es mucho más frecuente de esta edad. Pues también alteraciones demenciales son más frecuentes. Por ejemplo, la causa número 1 de demencia pues, es Alzheimer, esta enfermedad. Alzheimer es mucho más frecuente 2-1 en las mujeres, y bueno, viendo esta correlación, pues se han hecho muchos estudios para saber qué es lo que está pasando. Y lo que pasa en el cerebro, Chillons, es que pues el órgano reproductor femenino, que es el útero, los ovarios, que pues cada mes una persona esté lista para procrear, pero todo esto lo hace con ayuda del cerebro. El cerebro provee unas hormonas que van a ir al útero para hacer una función, la ovulación y todos estos ciclos, y el útero a su vez responde con otras hormonas como el estrógeno, el estradiol, que esto nos ayuda a estar activos, a tener deseo sexual con más claridad. ¿Y qué pasa cuando estas hormonas empiezan a decaer? La realidad es que los últimos estudios muestran que lo muy importante en este caso pues es el cerebro. Podríamos pensar que la menopausia empieza en el útero y no es así. Entonces, ¿cómo son los primeros síntomas de menopausia? Bueno, las personas empiezan a sentirse agotadas, mucho cansancio, porque si baja el estrógeno, baja la energía también. También hay una área que se llama hipocampo en el cerebro, que es la encargada de la memoria. Esa partecita, pues también empieza a recibir menos estímulos y menos estrógeno, y empezamos como a olvidar cosas. Entonces, la misma menopausia, hablando en el área mental, hay más problema para controlar las emociones, y eso pues se ha dado mucho pues ese término de estás menopáusica o cosas así, pero es una realidad. Hay una alteración en la regulación de las emociones, y también el área de la temperatura se empieza a alterar. Por eso es que hay bochornos y hay momentos en que las personas empiezan a sentir o mucho calor o mucho escalofrío, y la termorregulación, que es una función del cerebro, empiezan a alterarse. Entonces sí hay unos síntomas muy intensos. Hay pacientes que presentan mucha alteración. Hay personas que no lo sienten, pero finalmente termina afectando, por ejemplo, la vida sexual, porque el deseo sexual baja, la actividad también baja, la lubricación vaginal se altera también. Entonces sí empiezan como a tener un cambio muy importante en la vida, y a veces esto se convierte en un estrés porque las personas pues empiezan a no querer tener relaciones sexuales. Y bueno, el cerebro de la mujer antes de la menopausia y después de la menopausia se muestra de manera distinta, en cuanto que haces un estudio dinámico donde ves la energía, y la energía antes de la menopausia, aquí la tenemos, muchas gracias. Ok, la energía antes de menopausia es la donde tenemos más color anaranjado. Ese color anaranjado nos habla de que hay mucho movimiento energético en las células. Esto es antes de la menopausia. Y donde se ve menos anaranjado es una persona que ya pasó por la menopausia, y si podemos observar las áreas anaranjadas, que son las que nos indican que el cerebro está trabajando y que tiene la energía, pues está muy disminuida esa actividad. Entonces, pues, ¿qué podemos pensar con un estudio dinámico de esta categoría y con estas características? Pues que antes de la menopausia el funcionamiento cerebral es óptimo, y después de esto baja su rendimiento. Las personas se sienten muy mal, de repente
pues lloran, de repente están angustiadas, de repente se les olvidan cosas. Y bueno, señora que nos ve pues en su casa, le quiero comentar pues que esto es importante de saber, porque a veces hasta las personas van y dicen, pues siento que me estoy volviendo loca. No, no estamos volviéndonos locas. Lo que está pasando es un cambio en el cerebro porque hay una baja en ciertas hormonas que necesitamos para concentrarnos, para estar alerta. Otra cosa importante en este proceso, Chillons, pues es, mira, las células, como todos los seres, tenemos algo que es el metabolismo celular, y dentro del metabolismo celular existen sustancias que las neuronas excretan, como cuando hace pipí o popó una persona, lo que ya no sirve, pues se va saliendo de la célula, y cuando empieza la menopausia, si no se da tratamiento, hablo del reemplazo hormonal, porque pues no es una enfermedad, sino que es una regulación por algún momento de las hormonas con la medicina hormonal. Ese proceso va guardando cierta basurita dentro de las células que se llaman los ovillos, o es una materia que se acumula como que tuviera una ruedita adentro, una bolita como de estambre, y esos ovillos son muy característicos de Alzheimer y se van a acumular con más frecuencia, con más intensidad durante el proceso de menopausia, lo que nos va a llevar entonces con mayor probabilidad a presentar Alzheimer. Entonces, si se hace un reemplazo hormonal, se hace un tratamiento con su médico ginecólogo, con su endocrinólogo, esto es muy, muy importante porque previene y disminuye el hecho de que nos dé demencia cuando ya estemos en avanzada. Entonces, ¿por qué decidimos hablar el día de hoy? Porque ha habido mucha idea de que los hormonales son malos. Ha habido mucha idea de que todos causan cáncer. Cuando se hace una valoración adecuada, existen nuevos componentes que no lo dan. Entonces necesitamos, claro, individualizar cada caso y saber si ese paciente, esa persona, mujer, que empieza sus síntomas de menopausia, está apta para recibir un tratamiento que a fin de cuentas va a ayudar a que disminuya el riesgo. Otra cosa importante, pues, ¿qué más ayuda a que nos dé demencia o a envejecer nuestro cuerpo? Número 1 es el estrés. Número 2, una dieta con alto carbohidrato y bajo en frutas y verduras. Algo que ayuda mucho en la dieta, por ejemplo, es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es a base, por ejemplo, de aceite de oliva, de granos, de semillas, es agregar eso un poco más a la dieta, bajar el carbohidrato, porque todas estas cosas de granos ayudan a subir un poco el estrógeno natural y eso nos ayuda bastante. El garbanzo, esta preparación que es un dip que se llama hummus, que es de garbanzo, las semillas de pepitas de girasol, el ajonjolí, todo lo que tenga ácido graso vegetal ayuda bastante. Y bueno, la dieta mediterránea también es los peces de agua dulce, que ya lo hemos hablado mucho aquí antes, y esas son situaciones y detalles pequeños que nos pueden ayudar. Otro es el ejercicio físico. Ejercicio físico no es que yo ande aquí en la casa limpiando todo el día. Eso no es el ejercicio físico, porque estás pensando y estás con estrés de, ¿qué voy a hacer? O en el trabajo, si trabajas en una planta y caminas todo el día, eso no es ejercicio físico. Ejercicio físico es que tú te pongas tus tenis, te pongas en modo de fit, de que vas a hacer algo, vayas a un lugar, ya sea un parque. Las áreas verdes ayudan mucho, oxigenan el cerebro, nos ayuda a estimular los sentidos positivamente, y entonces todo esto ayuda a retardar el envejecimiento porque disminuye el cortisol del cuerpo, que es la hormona del estrés, y eso nos ayuda a que el cuerpo y el cerebro esté menos sometido a estrés. Entonces, ¿qué otra cosa también? Pues las enfermedades físicas, tratar de, si existe una enfermedad, tratarla. Hay métodos para disminuir riesgos, por ejemplo, de obesidad, de diabetes, de hipertensión arterial, que al final todos estos también van a ir a alterar el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues empezar a saber que nuestras funciones cerebrales dependen mucho de nuestras actividades y de nuestra salud en general. Así que, pues a revisarnos, a checarnos con el doctor y a prevenir todo esto.
Doctora, una de las dudas sobre temas estadísticos, pues prácticamente aquellas personas que no se atienden, es muy común aquí en Mexicali. Eh, es Ajá, sobre, en el sentido, ¿verdad? Que ahorita nos comentaba que aquellas personas que no tienen un tratamiento adecuado, se les origina el Alzheimer, entre otras enfermedades en la cuestión de la mente. En Mexicali hay muchos casos con respecto a este tipo de enfermedades que se provocan con lo que nos ha informado ahorita en este espacio. pues sí, Chillons, mira, no te puedo decir una estadística local porque no existe, pero yo te puedo decir en mi experiencia, yo tengo más de 20 años trabajando como psiquiatra y se ha venido viendo cada vez más pacientes que se atienden. Ya no tenemos que ver el deterioro cognitivo de las personas mayores como, ya está viejito, ya no le des nada porque es normal, ya se le va la onda, ya es como que ya tienen pérdida de memoria y entonces eso no se atiende, pero en realidad no debe ser así. El deterioro cognitivo de las personas en las que empezamos a perder pues la memoria, la concentración, que se nos olvidan cosas, a dónde iba, de dónde vengo, qué estaba diciendo, eso no es normal. Entonces necesitamos revisar a las personas que tienen eso para saber si se trata de un evento que a veces es también causado por depresión, a veces es causado por alteraciones en el estado de la tranquilidad o de la ansiedad, y la ansiedad hace que te desubiques y que no puedas estar pensando una cosa a la vez y se te olviden cosas, se te pasen cosas. Entonces hay que hacer una valoración. Y hablando de enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades que constantemente están dañando la microcirculación, y el cerebro tiene microcirculación. ¿Qué quiere decir? Pues que los vasos pequeños donde llega el oxígeno, pues ya sea que se inflamen o se taponean o se golpean con la presión alta, entonces sí va a causar alteraciones en el funcionamiento de las células. Así que bueno, en cuanto a tu pregunta, yo creo que no existe una total conteo de cuántos pacientes tenemos, pero por ejemplo ahora con COVID, es una pregunta que hemos tenido que agregar a nuestra historia clínica. ¿Usted ya le dio COVID o no le ha dado COVID? COVID va a ir al cerebro, y eso lo sabemos pues porque ya hay muchos estudios. Va al cerebro a causar una inflamación y va a causar alteraciones en la microvasculatura del cerebro, lo que va a provocar diferentes padecimientos, desde que no funcionan los nervios que te dan el olfato, el gusto, alteraciones auditivas, alteraciones físicas, que porque pues tenemos los cables de los nervios conectados del cerebro para todo el cuerpo. Te puede causar, si tú ya tenías depresión, hay más depresión. Si tenías ansiedad, pasa lo mismo. Hay pacientes que hemos dado de alta antes y regresan porque ya tuvieron COVID y reinician sus cuadros depresivos o ansiosos. Y en cuanto a en cuanto a memoria y concentración, que es el área cognitiva, existe una entidad nueva causada por COVID que se llama niebla mental, y esta caracteriza porque las personas pues leemos y dices, no le entiendo, me tengo que regresar muchas veces, o estamos platicando y dices, ¿qué me dijo? No le entendí, o estás tratando de hablar y no encuentras las palabras, y altera también la memoria, la comprensión de la lectura. Entonces hay muchos detalles que en esta entidad nueva causada por COVID se están dando. Así que cualquier alteración en memoria, que se me olvidan cosas, que no sé cómo por dónde estoy o qué te estaba diciendo, cuando ya es muy repetitivo, tenemos que hacer una valoración para saber si esa persona está teniendo un problema importante de su cerebro. ¿Ok? Excelente, doctora. Pues de verdad, muchísimas gracias por esta información y resolver esta duda con la pregunta que le realizamos aquí en Canal 4. Doctora, gracias. La vemos la siguiente semana, el jueves sobre todo. Claro que sí, muchas gracias, gusto en saludarte. Espero que todo mundo que tenemos problemitas en memoria nos revisemos. Existen muchas alternativas para poder tratarlo, así que pues nada de que ya está viejito, que ya se le va la onda, eso no es normal, ¿ok? Y quisiera entonces pues que todos nos revisemos para
pues todos tener una mejor calidad de vida. Exacto, una mejor calidad de vida. Gracias, doctora. La vemos la siguiente semana. Gracias, Chillons.